Sociólogo, padre, ex concejal de Calama por el PC, ¿Cómo supieron? así mismo, así mismo. Feminista y comunista sin carné, como dice en su biografía de Ah, es Instagram. verdad. Hoy con nosotros Darío Quiroga, en La Firme, conmigo Ricardo García y Jorge Castillo. ¿Cómo estáis, Darío? Muchas gracias por hacer esto. Hola Ricardo, ¿cómo están? Recién les decía que les envidio sus micrófonos. Eso es lo primero que me sucede. ¿Ah? Nos veríamos tan distintos en la Cosa Nostra si tuviéramos esos micrófonos. Así que bueno, Bueno, no, no hay problema, si nos quieren invitar, pues ahí compartimos de a dos por llegan con micrófono, estamos micrófonos, está muy tranqui, bien. sí, no Está pasa muy bien. nada, estamos ahí sentados, no pasa nada. Bien, Oye, contento de que haya muchos espacios de conversación, de reflexión, que vayan encontrando sus nichos, que vayan haciendo sus aportes. Así que nada, cuando me escribieron el otro día me pareció obviamente una invitación entretenida, independiente que andamos medio locos de tiempo. Me claro, costó, sí. pero nada, una invitación a una buena conversa yo creo que uno nunca puede rechazarla. Oye, y hablando de eso de tiempo, estáis con hartos proyectos, estáis con temas, ya no es solo ex concejal por el PC, ahora es podcastista, pero de primera y por todos lados, Ahora, así que... ahora se viene el segundo seminario también, ahí por ahí estaba viendo. Sí, una locura, una ¿Cómo está locura. eso de, Tenemos de los seminarios? el loco, muy entretenido, muy interesante. Bueno, hay que decir que en realidad una cosa llevó a la otra. O sea, yo lo he contado en algunas veces que básicamente primero esta idea de los seminarios surgió cuando terminamos la campaña presidencial y parlamentaria con Alberto, afortunadamente con resultados adversos en lo electoral, porque si bien, o sea, yo te juro que cada día sí golpeamos la mesa, qué bueno que no fue electo Sí, diputado, bueno. porque qué lata, man, ¿cachai? Qué lata. Yo creo que ya habría renunciado ya. Y entonces después de eso tomamos como conversamos a la semana siguiente y dijimos, oye, ¿por qué no hacemos una escuela de verano? Una escuela así como de... Y eso como que vino en talleres, en seminarios, empezamos a hacer presencialmente, obviamente, hace 3 años atrás. Y, y fue generando una cierta dinámica, un cierto público, y nos fue entreteniendo. Y el año pasado se integró el Mirko, a propósito de este curso de las 50 leyes del poder que hacemos con el padrino. Mirko, que es amigo de Alberto hace algunos años atrás, yo lo conocí en ese contexto, teníamos buena onda, y dijo, ya, pero hagámoslo juntos, los tres, pues. Y ahí esa provocación de Mirko obligó a que en fondo lo sacáramos a un poquito más incluso del espacio académico y hiciéramos esta cosa que le hemos llamado genéricamente las provocaciones finales, donde en general ellos están sentados y yo les tiro lámina, les tiro tonteras, les tiro provocaciones para abrir la conversación. Y eso resultó bien interesante. En ese contexto fue que partió el podcast también, que es ocurrencia mía, hay que decirlo, Esa es, y que, esa y que es. Mirko, y que Mirko no quería. Dijo, no, weón, ¿cómo hacer un podcast? Weón, le dije una vez al mes un podcast para que conversemos. Ya, y lo empezamos a hacer con ese sentido a veces de casualidad, un poco que partimos haciéndolo una semana antes del estallido social. O sea, de hecho habíamos hecho para el estallido social un capítulo, y cuando fue el estallido social fue como, juntémonos a conversar. Entonces eso generó esta dinámica y después con la pandemia se ha intensificado. Vamos a ver qué pasa después. Y ahí aparecieron el tema de los seminarios online, que al principio yo les decía, no se me ocurría. Y la verdad que han sido bien impactantes porque, o sea, por ejemplo, el seminario que hicimos hace un mes atrás, si Piñera pasa agosto 1, digo 1 porque ahora la próxima semana hacemos el segundo, y se inscribieron 600 personas. Son seminarios pagados, Harta. no son baratos, o sea, de hecho este seminario costaba 50 lucas, que es harto, ¿cachai? Saque la cuenta nomás, se forraron, se forraron. Tranqui. Saca la cuenta nomás, saca la cuenta. Saquen la No, pero cuenta hay nomás. muchos gastos, hay muchos gastos. Hay muchos gastos. Mucho Zoom, trabajo y internet, trabajo. la lámpara. Zoom, Zoom, Sí, sí. pero claro, pero eso más le ha dado sustentabilidad al proyecto. Estamos ahora con hartas ideas bien Claro. interesantes. Y bueno, pero lo que quería decir es que 600 personas metidas en el salón, porque una de las cosas que yo he planteado fuertemente a los muchachos, me compran la idea, que no he probado fórmulas de hacer seminarios como estos seminarios web de Zoom, que son los expositores a un lado y se ven por lo tanto así limpiecitos, y la gente en otro, solamente viendo el enlace y con un chat. Ya. Ya está bien, pero a nosotros nos gusta la gente adentro, con el descalabro que eso implica, porque entonces abrimos micrófono y todos hablan, pero es genial, porque ¿sabéis qué? Hay que enfatizar esto. Estos son tiempos de distancia física, pero no de distancia social. Está mal utilizar el concepto. Por el contrario, hay que generar más cercanía social. Y este tipo de seminario y este tipo de instancias generan mucha cercanía social. La gente quiere conversar, debatir. La pandemia, por supuesto, puso en pausa un cierto proceso de país,
pero no las ganas. Y hay mucha gente que después del estallido social lee más, se informa más, conversa más, y yo diría que en un cierto nivel incluso hay como más tolerancia para el diálogo. Así que ha sido un proceso bien, bien loco y bien interesante. Bueno, sí, lo hemos visto bien, bien activos y bueno, obviamente el Jorge se ha metido en los seminarios, si no me equivoco, yo no he Yo tenido estuve en esa el suerte. último. Estuve en En el el de último. Piñera, Sí. 600 personas. No, Y no, estaba la cagada. hablo Sí. súper bien, hablo súper bien de eso y le tiendo a creer al Jorge. No, no sé por qué en realidad. Pero oye, bueno, partamos con algunos temas interesantes, ¿no? Cosas que han sucedido recientemente, hace poco, bien poco, se dio otra quema de camiones en la región de Araucanía. Tenemos ahí bien álgidos con ese tema y eso además, después de esto del 10 de agosto que había ido Fedesur a hablar con el ministro del Interior a darle ese ultimátum de un camión quemado más y nos vamos bien a paro. Así que resuelva la cuestión ministro, pero claramente no pasó. Entonces, al ver esta respuesta de que hay otros más camiones quemados y sigue un poco álgido el tema, cabe preguntarse por qué, en realidad. Así como, por qué no pueden coexistir estas dos cosas, un gremio de camioneros, si estas personas de verdad no tienen nada de mapuches, si es que son mapuches y están chatas de que otras personas que ellas no son mapuches, como que al final es como que todos se están llamando como que tú no eres el mapuche verdadero, quién es el mapuche verdadero y quién está defendiendo sus intereses, ¿no? ¿Qué es lo que ves tú que está pasando ahí? Por qué sientes que se desencadena de esta forma? Que tiene que reiterar esta quema. O sea, yo creo que aquí el conflicto chileno-mapuche, yo lo llamo así, creo que es útil, cada uno verá cómo lo menciona, pero ¿Mm? creo que es útil porque no pone la pelota en un solo actor, en un solo sector, sino que lo pone efectivamente en la complejidad de un país, de una nación, que lo decimos así muy genéricamente, estamos acostumbrados del colegio a hablar de una nación, cuando en ¿Mm? realidad coexisten en este estado más de una nación, algunas más pequeñitas, etcétera, pero hay identidades que son suficientemente profundas, que son anteriores a la identidad chilena y que, por supuesto que hay intercambio, pero eso no implica que no exista una identidad mapuche. Entonces yo creo que es una cosa muy sana hace los últimos par de décadas, yo diría que hubo toda en algunos países de América Latina, veo sobre todo el ejemplo de Bolivia, que avanzaron en esta lógica de concebirse plurinacionalmente. Y eso yo creo que es una primera cosa, que no tiene que ver con darle así como espacio reservado a los indiecitos, ¿cachai? ¿No? Que tiene que ver con concebir que efectivamente convivimos diversas identidades y que eso puede ser fantástico para el desarrollo de un Estado. No quiero hacer ejemplos típicos, pero mírate Canadá, mírate Nueva Zelanda, o sea, hay países del primer mundo que integran, después de mucho conflicto, la plurinacionalidad y termina siendo un gran activo, ¿cachai? Para el desarrollo del país. Esa es una versión, una parte, yo diría que aquí hay dos mitades para ser esquemático. Una es esa, que es el tema de la identidad y de la nación mapuche, que hay que tomarlo en cuenta, aunque a uno no le haga sentido, pero efectivamente hay. ¿Implica eso que todos los mapuches están de acuerdo con eso? Evidentemente no, probablemente no lo ven. Eso es lógico, eso no es argumento. O sea, yo puedo encontrar lo que quieran para cualquier lado, ¿ya? De cualquier nacionalidad, de cualquier origen, de cualquier identidad sexual, en fin. Y lo otro tiene que ver con la matriz económica. O sea, si aquí hay, mira, o sea, cuando uno va por la carretera, recorre los caminos de la octava, de la novena región, eh, lo que uno ve es lleno, a ustedes les pasará, lleno de bosques sembrados. Lleno, que se ven, cuando uno es niño los encuentra como bonitos porque son como unos bosques ordenados, unos bosques de eucaliptus o bosques de pino. Bueno, son millones de hectáreas que tienen ocupado prácticamente todo el territorio productivo con esta producción. El tema es que esa producción genera muy poca mano de obra, muy poco intensiva, y que pertenece a 3, 4 grupos empresariales, que son dueños de prácticamente todo el territorio. Por lo tanto, los mapuches están arrinconados en comunidades pequeñas, en sectores rurales, teniendo un par de hectáreas con suerte para poder cultivar, y mirando cómo están rodeados de forestales. Entonces, hay un tema productivo evidente. Lo que define lo mapuche, como lo dice el nombre, gente de la tierra, mapuche, lo que define es eso.
es vivir de lo agrícola. Por supuesto, eso no implica que no avanza el tiempo y que por supuesto que hay intercambio, pero eso define nuevamente, y ahí volvemos al tema identitario, define ciertas identidades, pero tiene una matriz económica. Entonces, claro, cuando uno ve, mira, yo creo que yo lo único que digo es que eh, hay que mirar el tema en su conjunto, en su contexto, en todo orden de cosas. Entonces, entender que, digamos, solo concentrarse en el dato, en la acción violenta. Yo termino solo con una reflexión para que con razón me entreguen el mote de violentista. No, no soy violentista. Pero el ejercicio de la violencia es parte de los avances de la humanidad toda. O sea, voy a decir una cosa muy obvia. Chile es independiente porque hubo gente que en ese minuto rompió esa legalidad. En ese minuto, hace 200 años atrás, el sentido común era, y seguramente que había disidencias internas, ya, pero igual está el rey, po, ya, o sea, igual está la corona, así como esta cosa, porque no había un mundo independiente, era absurdo pensar eso. Bueno, yo creo que hoy deberíamos tratar de hacer esos ejercicios que cuestan e imaginarnos un momento distinto en los cuales efectivamente haya ciertas autonomías en la nación mapuche, con integración y toda la cosa, y obviamente es inaceptable que, no sé, Angelini, ¿cachai?, tenga 1 millón de hectáreas en la Araucanía. ¿Por qué? ¿De verdad las compró cuándo? O no sabemos que está plagado los últimos 150 años de la historia chilena con permanentes, digamos, usurpaciones revestidas de legalidad de las tierras. Entonces, por eso el tema es súper complejo y solo termino con la idea por lo menos en esta intervención, que que yo creo que el tema es súper oscuro, porque de verdad no hay voluntad de resolverlo. Y lo que yo creo que va a seguir pasando en los próximos años, tal como venimos por lo menos en los últimos 20 años, son con distintos episodios, ¿cachai?, que van explotando, pero que después terminan quedando un poco en el olvido. Ahora, pudiera ser que con una situación muy crítica, que es la de el Machi Celestino Córdoba, que incluso hoy, ayer, escribió una carta de despedida en esta huelga de hambre que pudiera conducirlo a la muerte. Creo que eventualmente eso puede marcar un punto de inflexión bien heavy, bien violento, eh, que es bien contradictorio, porque efectivamente el Machi Celestino Córdoba está preso por delitos bien graves, digamos, de ser Claro. ciertos, que yo siempre ahí tengo margen de duda. Pero bueno, creo que el tema es súper complejo porque en general, después de que pasa la intensidad, hacen la pataleta a los camioneros, los mapuches no sé qué, se quedan algunas cosas, se calma y volvemos a lo mismo. Estamos 20 años en eso y no hay medidas concretas del Estado, más allá del gobernante de turno, por avanzar en soluciones más profundas y más radicales. Y tú que tienes una percepción distinta de lo que sería una gestión estatal, por así decirlo. Digamos que esa es la situación. Tienes una percepción distinta de la gestión estatal a la actual, ¿verdad? Em, ¿Cómo ves tú que eso se pueda solucionar, verdad? Porque al final también puede suceder algo bastante similar a lo que pasó en el 18, que de una, por llamar, por buscar esta represión o calmar las aguas de una forma que ya excedía, por supuesto, lo verbal, se pasó a llamar represivo al gobierno. De hecho, empezaron a salir estas figuras con la cara de Pinochet y Piñera de lado, haciendo un símil bastante hiperbólico, por así decirlo. Entonces, ¿cuál crees tú que es ese camino? Porque tiende a ser ese punto de la represión, ese punto del control de lo que diría Max Weber, el monopolio de la violencia, termina siendo algo muy, muy polémico que en cierto grado para algunas personas no es tan polémico. Entonces, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo lo solucionarías tú? O sea, lo que pasa es que yo creo que lo que nunca hay que hacer es concentrarse en los efectos. Los efectos generan llamados a la acción cotidiano. Alguien infringe la ley, ok, yo lo entiendo. Yo te lo explico de la siguiente manera. Yo en mi vida, la otra vez el recuento, me he ido detenido 11 veces, ¿ya? Estoy hablando, la última vez hace ya harto tiempo, no sé, unos 8 años atrás, no me acuerdo, por ahí. Desde la primera vez cuando tenía 14 años, hasta la última, no sé, he tenido 38, 36, por ahí. Detenido en protestas callejeras, parando los caminos, en fin, ¿cachai? Ya como en la cosa, en ese ámbito. Entonces, y a mí en realidad asumo que es así, nunca me embronca mucho, o sea, como que no me quedo muy embroncado ni con carabineros ni con nada, porque entiendo, si yo estoy interrumpiendo la carretera que sube de Chuqui a Calama, porque estamos haciendo una protesta ciudadana a las 5 de la mañana y tiramos Miguelito,
O sea, obvio, lleguen al carabinero y me haya detenido. Entonces, a mí eso es secundario, que no tiene que ver con el nivel de represión desatada que hubo después del 18 de octubre, que yo creo que efectivamente eso es una casualidad puede haber, un error puede haber, y tiene que haber los elementos del Estado para proteger cuando un carabinero actúa mal. Pero cuando eso es sistemático, que yo creo que es lo que sí pasó el 18 de octubre de ahí en adelante, yo creo que el tema es complejo. Pero insisto, la represión es una cosa y la violencia en ese escenario es una cosa. Lo que hay que mirar es cuáles son las condiciones que generan esa violencia. Me acuerdo en este instante de un rayado que hubo, que se repitió una frase que había mucho en las calles, que era violento es morir en una sala de espera. Respecto un poco a la lógica así como, oye, pero los violentistas haciendo barricadas, violento es morir en una sala de espera de un servicio de urgencia, alguien que murió de verdad por una cosa absolutamente curable, absolutamente prevenible, pero en realidad le dieron hora para 3 meses más, operación para un año más, y ese que se atendió en Cerrillo o en Cerro Navia murió, y el que se atendió en Ñuñoa o en Las Condes vivió. ¿Cachai? Entonces, eso yo creo que hay que entrarle mucho, y yo creo que parte del análisis que uno debiera tratar de hacer que esta sociedad madure es buscar cuáles son las causas fundacionales que generan esa violencia. Por ejemplo, en el caso mapuche, pensar en un Estado plurinacional, por ejemplo. ¿Cachai? Sí, pero ahí, por ejemplo, hay un par de temas que igual me gustaría terminar de revisar, como esto de la violencia sistémica, ¿verdad? Porque la violencia sistémica, por lo menos opuesto al concepto general, o sea, local, ¿verdad? Eso es lo que me imagino que significa. Cuando lo escucho, siento que se utiliza de distintas formas. O sea, se utiliza también para decir que hay violencia sistémica a lo largo de la historia, por ejemplo, como para asociarlo a eso, ¿verdad? Que los carabineros siempre han sido algo que generalmente ha sido súper violento. Entonces, como ¿a qué te referirías tú específicamente con sistémico en el 18 de octubre? Que es que en todos lados hubo violencia. eh, y si fuera así, ¿cómo lo relacionas tú a los resultados de esa represión? ¿Cómo se condice el hecho de que sea sistémico a los resultados de la represión? Por ejemplo, se me viene a la mente el tema de las personas que salieron con heridas a los ojos, ¿verdad? Como, ¿qué más? Aparte de eso, que ese es un punto importante. Y también el tema por ejemplo, en estas mismas protestas del 18 de octubre se habló harto bueno, en realidad lo que se leyó más, se leyó eso también de violento es morir en una sala de espera, pero lo que más se leyó y más se escuchó fue el Piñera culiao, o sea, era el hashtag que llevaba la bandera del 18 de octubre, ¿no? Claro, Entonces, pero eso es natural, pues, sí, lo importante es claro, ahí. claro, es como, pero yo creo que hay que hacer la distinción entre si ese realmente era el tema, porque cuando tú me dices que es violento morir en una sala de espera y se lo dices al gobierno de Piñera en esta protesta hacia Piñera, lo estás obviando la razón de ser de esa muerte en una sala de espera, porque no es que Piñera llegó y porque Piñera llegó se murieron 10.000 personas en listas de espera, o sea, eso no es para nada así. No sé cómo Mm. ves tú esos dos puntos. No, lo que pasa es que, a ver, yo aquí le robo un poco los conceptos a Alberto Mayol, que me parece que hace una lectura muy interesante, muy compleja, porque es poco obvia y porque incluso para las fuerzas muy contrarias al gobierno no es una lectura muy halagüeña, que es la lectura de entender el estallido social como la irrupción de un malestar social, un malestar. ¿Ya? Un malestar muy profundo con lo que vivimos y un malestar que tiene muchos elementos contradictorios. ¿Ya? Ahí incluso yo creo que hay que recurrir hasta ciertos elementos del psicoanálisis, etcétera, porque, a ver, eh, la frase, nuevamente, si estamos en este juego de frases, esta idea, digamos, de no son 30 pesos, son 30 años. O sea, cuando uno analiza el origen del estallido, si el origen del estallido no puede ser más callampa. O sea, el origen del estallido no puede ser más callampa por lado y por lado. Mm. La demanda era chiquísima, era pequeña. Primero, la demanda era chica. Un aumento de 30 pesos en un pasaje que vale 800 es objetivamente un tema menor. Quienes exigen, además, quienes se levantan contra esa medida son los escolares, a los cuales no les afectaba, porque el alza no era para ellos. Sí. Y además, siendo chica y exigiéndolo unos que no están ni siquiera, entre comillas, metidos como actores relevantes, el gobierno además, ya en la semana con la escalada, el día anterior o 2 días anterior o 2 días antes del 18 de octubre, sale la ministra Hood y les hace tapa. Le dice, no vamos a
Entonces, ese caldo es interesante, porque yo creo que retrata un poco lo que pasa en Chile, lo que ha pasado durante todo este tiempo. A ver, quiero decirlo así, no es normal que una de las 3 o 4 principales fortunas de Chile sea presidente de la República. No es normal, lo voy a decir, no está bien, porque además ese tipo eh, era dueño de medios de comunicación, era dueño, se hizo dueño ni siquiera por fanatismo, sino por objetivo político del equipo de fútbol más popular de Chile. Entonces, ya, ok. Y eso nunca va a pasar. Entonces, eso sucede impunemente, y impunemente me refiero no porque sea ilegal, sino porque es anómico, para ponerlo en términos sociológicos. Ahí lo que se construye es mucha anomia. No tiene sentido. Piénsalo a nivel así como familiar. ¿Ah? O sea, uno para respetar, uno respeta a su padre y a su madre, pensando en la versión clásica de familia heteronormativa, normativizada. Ese respeto, por supuesto que hay el miedo al pulento Dios y el miedo, en fin, a que el papá no sé qué o la mamá no sé cuánto, pero en toda dominación tiene que haber legitimidad. Entonces, cuando uno construye este país con tal nivel de deslegitimidad a la base, en algún minuto eso hace ruido. No, y por eso es que se expresa como malestar, por eso es que se expresa como estallido, por eso es que lo que hace es que revienta la pus, porque hasta una semana antes uno no veía mayores señales, ahora uno las puede ver. Y por eso en general la mayoría no lo vieron venir. Es cierto que la mayoría no lo vio venir, porque había una expresión de malestar. Entonces, lo enfoco sí en este gobierno, en Piñera, porque me parece que ya es el paroxismo. Es decir, Piñera no es muy distinto de Lagos, en el sentido de cuáles son las reglas a la base que están para el funcionamiento del sistema, del gobierno, de las cosas que se hacen o se dejan de hacer. Pero que Piñera, el representante, el zorrón por excelencia, una fortuna importante, pero incluso, a diferencia de otras fortunas, que por último uno les podrá decir, bueno, estos tipos en realidad hicieron fortuna eh, porque crearon algo, porque efectivamente agarraron empresas, trajeron cobre por aquí, el mismo desgraciado de Angelini plantó unos arbolitos por allá. Piñera se hizo rico como un especulador financiero. Piñera era un tipo odiado por la clase empresarial, aquellos que efectivamente trabajan todo el día, sacan la cresta, levantan empresas, y bueno, uno por último ahí puede decir, ya, bueno, aquí hay algo. Con Piñera no hay eso, entonces me parece que era un cóctel peligroso, por supuesto que nada es automático, no implica que necesariamente le tenga que reventar a un multimillonario, pero me parecía que había muchos elementos de contexto que uno dice, bueno, estiraron el chicle más de la cuenta, la cuerda más de la cuenta y se rompió. Yo creo que eso explica un poco esta lógica, digamos, como del estallido, y por lo tanto es difícil después, cuando tú estás en una explosión de este nivel de energía liberada, es difícil tratar de hacer análisis chico, te quedas corto. Nuevamente cito a Mayol porque esta frase yo creo que es muy simple y es muy buena para explicar lo que pasó en el estallido. Hago la siguiente caracterización. El día 18 de octubre en la noche, cuando arden no por 4 costados la ciudad, sino por muchas estaciones de metro, porque lo interesante es que más arde de manera literal, no metafórica. Mientras ardía el metro, la gran joya de los santiaguinos, y me atrevo a decir incluso de los chilenos, que cuando venían se subían al metro, en fin, no sé qué, arde, y esta típica, la señora Juanita, que siempre se ha mencionado como caricatura, ¿cierto?, del ciudadano a pie, además en versión femenina, es decir, como la mujer en ese sentido más conservadora, más como el sentido común. Y uno vio de verdad a la señora Juanita y a muchas señoras y señores Juanitos por todo Chile, que no es que participaron en la quema del metro, pero lo vieron a distancia, lo vieron por las noticias, y como que por primera vez no lo condenaron. Lo que pasó en Chile, uno lo pudo notar, es que la violencia, los saqueos, etcétera, Chile, que es un país bastante tranquilo y conservador, siempre hay grupos pequeños. Lo que yo digo, la violencia, yo lo mencionaba hace un año atrás, y era una minoría chiquitita, porque uno decía, no, pero igual no es el camino, igual no es la forma. Y algo pasó que de repente el 18, como que por un día, no digo todos los chilenos y chilenas, pero de verdad vastos sectores de la población, algunos muy despolitizados, miraron y dijeron, está bueno ya. ¿Cachai? Y esos reventones, son complejos esos reventones, porque son difíciles de conducir. De hecho, imagínate la magnitud del reventón y no tenéis líderes. Compáralo con lo que fue, por ejemplo, el 2011, donde tenía así mucha energía, así las grandes movilizaciones, pusieron en jaque al gobierno, pero no le llegan, para hacer la comparación nuevamente, no sé, puede haber
un temblor con características de terremoto, así como grado 7. Este fue 8,8, ¿cachai? Y no hubo ni un líder, ni uno. Entonces, bueno, ahí hay algo que Pero uno yo, tiene que analizar sin apresurar en buscar la conclusión, y menos que sea una conclusión que tiene muchos elementos morales, porque ahí lo único que va a hacer es que uno va a perder el tiempo. Para este tipo de momentos excepcionales, yo creo que lo mejor es la moral dejarla fuera y tratar de mirar los hechos cómo se despliegan. sí, sí, Darío, ahí me gustaría plantearte dos puntos respecto al primer punto, la tesis de Mayol, yo encuentro que es una de las grandes interpretaciones del estallido social. Yo hace poco terminé de leer el libro Big Bang, un gran libro y creo que hay que leerlo porque es una interpretación de lo que ocurrió. Pero sin embargo a mí me hace, siendo un poco escéptico, me hace un poco ruido esa idea de los desequilibrios normativos, Normativo. claro, que la norma con el comportamiento de alguna no se condicen y por tanto eso genera ahí un malestar. Pero me parece que la tesis de Alberto deja de lado un aspecto importante que, por ejemplo, en materia electoral, la gente eligió a Piñera, eligió a Bachelet, eligió a Lagos, eligió a Elwin. O sea, la gente fue a ejercer su voto, que al final el voto es el valor democrático por esencia, o sea, la gente va a votar. Y uno puede interpretar eso también como que la gente, no sé, si la gente eligió a Piñera, este empresario especulador que hizo su fortuna porque la hizo, no era rico antes, sino que hizo su fortuna. El padre no era un hombre agraciado en las finanzas. Entonces la gente, eso también puede representar que la gente quería un estándar de vida mayor, quería no el sueño americano, pero sí quería surgir mediante su propio esfuerzo, su propio dinero, y probablemente hay una discusión de si realmente tiene esas capacidades, pero por ejemplo ahora en una última encuesta sería que casi el 60% de la gente quería que el fondo de la AFP era de ellos, que quería que fuera su cuenta individual. Entonces me parece que ahí, ¿cómo tú reflexionas respecto a ese aspecto de realmente que el capitalismo o el neoliberalismo que se instaló en Chile también cambió la percepción y el sentido común respecto al ciudadano que quiere realmente surgir a partir de su propio esfuerzo y de sus propias capacidades? Es justamente eso, porque es contradictorio. O sea, porque son las dos cosas a la vez. O sea, el análisis que yo hago, lo que yo miro es que son las dos cosas a la vez. De hecho, lo que tú acabas de señalar es clave. Es uno de los temas que yo he planteado harto, sobre todo en espacios más de izquierda, que es mi domicilio político, porque efectivamente en algo que la gente de izquierda no podemos hacernos los hueones, es que independiente de el sexapil que tiene el no las FP, y nuevamente así la unanimidad que hubo de todo el mundo, y ahí donde la derecha se queda un poco como que no lo entiende, y finalmente lo que hacen es desesperadamente pegarse el salto para no quedar fuera, hacen la gran mayoría. Eh, Me refiero a la alegría de haber sacado el 10%, que en el fondo es más que el 10%, ¿cachai? Porque en realidad, oye, pero están sacando su fondo de pensiones. Sí. Oye, pero se van a comprar un plasma. Sí, concha tu madre, un plasma y cremitas para que se me vea bonita la piel. Eso, ¿cachai? Eso sucede con las mismas personas que después en la tarde reciben un llamado, no sé qué, sí, una encuestadora, sí, ya le cuento, sí. No, que sea mi capitalización individual, no. Esa persona tiene 5 millones. Eso a la vez coexiste. No lo digo, no es mi hipótesis. Es. Justamente por eso, el tipo de teoría, con esta idea bien sabrosa, porque es interesante para discutirla, del desequilibrio normativo, es justamente, yo creo que hay que entrar por esas variables, porque efectivamente algo ha pasado en que somos, yo creo, un país, unos ciudadanos que tienen probablemente por sobre el promedio este tipo de desequilibrios, cosas que son extrañas que sucedan, pero suceden las dos a la vez. Y lo que uno tiene que hacer es mirarlo para ver cómo se van desplegando. Yo no tengo una mayor hipótesis en términos en el fondo, de cómo se resuelve, porque la pregunta que tú haces, yo la entiendo, digamos, supone una respuesta de carácter formal racional. Es decir, así como, ya, entonces de A se sigue Claro, B. No, po. O sea, al menos post lógica. estallido eso queda, yo creo, fuera. ¿Cachai? Ahora, creo que hay un caldo que justamente no logró ser bien conducido. Nuevamente un poco el planteamiento del libro Big Bang, pero cuando uno mira como toda la obra, obviamente hay más pensadores también, y no solo Alberto, pero creo que él ha tenido la capacidad como de conducir en los últimos 10 años ese debate. Pero cuando uno mira en retrospectiva y te va a ir 9, 10 años atrás, al fin del lucro, como la frase que define el 2011, que pone en jaque al primer gobierno de Piñera, que genera la posibilidad de un nuevo gobierno de Bachelet
eventualmente en condiciones distintas. Un gobierno que no alcanza a durar un año. El gobierno de Bachelet se acaba cuando el hijo pródigo aparece publicado en la revista ¿Qué pasa? Yendo a buscar 6.000 millones de pesos, ¿cuánto era? Al Banco de Chile, que se los presta Luxich, en persona. Además. O sea, parece que entonces sí, po, es raro. Oye, pero si eso, yo cuento esa historia, le saco los personajes y te digo, no, una república bananera, y te hablo de una república bananera de 250.000 habitantes, una isla entre turcos y caicos y no sé qué, y te cuento que la principal fortuna de Chile se reúne con el hijo de la presidenta para pasarle una plata que no puede pasarle. Pero nosotros seguimos creyendo, ustedes dos, y yo también, que Chile es un país serio. Entonces, ¿implica que no, que somos un país de chacota? Tampoco. Vuelvo a insistir, yo creo que ahí justamente donde se provocan estos desequilibrios que generan un caldo súper complejo, porque están sucediendo muchas cosas a la vez. Y por eso la perspectiva de que esto pudiera, así como mejorar, yo creo que es baja, ¿ya? O sea, yo creo que vamos a vivir parados en la contradicción, ¿cachai? Permanentemente. Y por eso es que hay una cosa que es muy, muy, muy compleja, que quizás es lo más complejo de todo esto. Es que yo, no sé si uno, no lo voy a decir en genérico, pero yo diría que si todos lo pensamos debiera ser así, uno supone que las distintas miradas de mundo en algún minuto se transforman en opciones políticas, se sintetizan, llámales como quieran, partidos, movimientos, grandes conglomerados, pero la política es eso, el encuentro en la polis, ¿cierto? Para discutir los temas de la polis y ponerse de acuerdo, lo otro es guerra. Y hasta donde yo sé, la mayoría de verdad no queremos guerra. Entonces, en algún minuto esto se tiene que reconducir políticamente. El punto es que justamente como coexisten todas estas contradicciones, yo creo que es muy difícil hoy en día que haya proyectos políticos, por muy novedosos y frescos que sean capaces de sintetizar, porque todavía yo creo que en la sociedad subsiste mucho malestar, que está recién en proceso de despliegue. ¿Cachai? Entonces, eso a veces uno dice, oh, qué interesante lo que está pasando, pero detrás de eso, no sé, soy un escéptico. Agregarte ahí, yo y Ricardo somos muy escépticos, siempre nos hemos definido así. Pero me gustaría Bacán. agregarte ahí otra arista del problema. Hace poco leía un ensayo de Carlos Peña y él hacía una crítica a estas hipótesis o a estas teorías que analizan los problemas sociales como el estallido de octubre desde cómo deberían ser las cosas, como un análisis normativo. Sí, Y él dice acuerdo. como, claro, tenemos que mantener ahí el espacio entre cómo queremos que sean las cosas y cómo efectivamente son las cosas. Entonces, desde esa premisa, yo esto lo discuto mucho con Ricardo, desde la psicología de las masas. Por ejemplo, hay psicólogos de masas que hablan, por ejemplo, de qué edad tendría la masa cuando va a destruir algo. Entonces, al final, uno puede asignarle un contenido simbólico. Uno puede decir claramente el Piñera culiao y el Noma FP y el Noma ISAPRE. Esa presentación que hiciste tú en tu seminario, que a mí me pareció muy, muy interesante. Pero yo me preguntaba, ¿podemos asignarle realmente un simbolismo total a todos los hechos? ¿O realmente, por ejemplo, tenemos gente que va a destruir porque va a destruir? O sea, una violencia nihilista. ¿Cómo hacemos ese equilibrio entre el análisis del fenómeno? Sí, lo que pasa es que ahí le hace factor, porque sucede en todos los países del mundo. O sea, en todos los países del mundo hay siempre sectores, pero en todos los países del mundo, y de hecho en formatos similares que se ubican por fuera del sistema, que uno en general los tiende como a catalogar dentro de lo que podrían ser como distintas vertientes del anarquismo, algunas más cercanas a las corrientes fundacionales, libertarias, y otras más como una estética incluso. Y ahí tení permanentemente lo punk, en fin, no sé qué, hoy adopta otras formas, puede ser lo animalista, siempre hay. En cualquier sociedad hay gente que le parece interesante poner bombas, ya sea para hacer un susto, para destruir algo, o eventualmente en algunos casos para matar gente. Eso es así. Y lo llamamos terrorismo. Ya, bueno, ok, llámalo como queráis, no hay ningún problema, no hay ningún problema. No, y le vamos a hacer una legislación, ya, no hay ningún problema. No te define los países. En ningún país del mundo te define la complejidad del país el que eso pueda existir. Es como la delincuencia. Pero, por ejemplo, acá a los primera línea igual se le ha romantizado en exceso, que diría yo. O sea, como clara esa idea de que los primera línea defienden a los demás. Quizá habría que ponerse a pensar si realmente ellos se están defendiendo o están destruyendo. Como que ese aspecto del análisis no lo veo. Yo tengo la sensación que sí, porque de alguna manera, si bien ya por edad y por ánimo y toda la cuestión no estoy en esa,
pero he estado y podemos, si querías, abrir una conversación y yo te puedo contar mi perspectiva de cómo uno internamente, desde posiciones de izquierda, yo he estado en posiciones también bastante radicales. Nunca he sido yo muy radical en el sentido de que siempre prefiero una buena conversación. Nunca me he agarrado, nunca he odiado a los carabineros. De hecho, soy uno de los bichos raros de izquierda que les dice carabinero en general. Puedo decirles Paco, y si voy a la marcha les digo Paco culiados, digamos, pero los trato carabineros y tengo carabineros que me caen bien y converso con ellos, me parece interesante, y creo que es complejo la vida que viven la mayoría, y creo que hay mucho clasismo al interior de las instituciones armadas, y que eso habría que cambiarlo, y que eso hubiera ser una de las banderas de un programa de izquierda, pero en general en eso no me siento muy acompañado. Pero lo que quiero decir, ya se me está yendo el hilo, es que, chuta, ¿qué me había planteado? Lo de la primera línea y esta como... Perfecto. Y por lo tanto te puedo contar cómo te lo cuento entendiendo que ustedes están en otro lugar en eso, cómo en el fondo hay ciertos códigos que romantizan cosas y toda la cuestión. Y efectivamente en los primeros líneas, o sea, pensar que en estos grupos hay como... es que pasa como casi en todos objetos en el uso de la violencia, la mayoría de la gente que usa la violencia en perspectiva política, independiente de los rasgos que puedan estar, lo hacen en general desde ciertas convicciones de mucho amor, ¿ya? Y es un buen problema, ¿ya? A mí me parece que lo de la primera línea se fue dando de manera natural y me parece un tema más bien secundario, sí lleno de romanticismo, sí lleno, obvio, porque en el fondo se iban construyendo ahí ciertos sentidos, eso es lógico, pero vuelvo a decir, da igual, para el análisis social obvia el problema, porque pasa en todas partes, ¿ya? Entonces, y dicho sea de paso, o sea, hay romantización, pero el Estado ha sido brutal, y de hecho la invisibilización incluso ha sido bastante brutal. Digo, hay gente que está presa, literalmente presa, no con arresto domiciliario, presa con pandemia incluido, desde noviembre, diciembre, enero, febrero, con procesos abiertos, no sé cuántos son, pero son hartos, detenidos detenidos en Plaza Italia hace 6 meses atrás, y al Sí, no Martín hay duda. Pradena en la primera, el juez en primera instancia lo había dejado con arresto domiciliario. Entonces, digo que, ojo, porque en el fondo no le han sacado nada gratis, lo han sacado bien caro. Lo que yo digo internamente es que no puede ser, pero esas son las típicas cosas como de viejo de mierda, porque en el fondo esta cosa no puede, bueno, pero yo digo, pucha, cabros, ya, po, tratemos de que efectivamente la transformación, el proceso de transformación que puede abrir este escenario de estallido, no se quede solamente en la romantización del compañero con la capucha. ¿Ya? Yo también me he puesto una capucha, pero la capucha es una necesidad hasta cierto punto para que no te identifiquen si tú vayas a hacer una movilización más o menos violenta, pero en realidad no sé, yo no quiero vivir con capucha, ni quiero una sociedad con encapuchado, quiero avanzar. Entonces, por eso creo que ojalá eso pudiera tener algún margen de conducción amplia, diversa, sin liderazgo, lo que sea, a través del proceso constituyente. Pero habrá que ver. Pero lo que digo es que eso suceda, da lo mismo. O sea, desde el lugar que te pares, si te paras desde la derecha, deja pensar en eso también. Si eso no es relevante desde el punto de vista, no es una cosa pequeñita, anecdótica, en la energía heavy de la sociedad chilena, extraña, contradictoria, anómica, ¿cachai? Que muestra entusiasmo para retirar el 10% de la AFP, pero que en realidad en la práctica cuando dice quiero capitalización individual es como decir quiero AFP, pero no se da cuenta la contradicción en la misma pregunta, la contradicción de su respuesta. Eso es lo interesante de analizar a mi juicio. Claro, sí, igual tiene cierto sentido el obviar eso si es que nosotros vamos a hacer un análisis bien desde lo macro, pero también es cierto que esta romantización cobra muchísimo ímpetu, ¿verdad? Por lo menos en lo que es redes sociales y en la conversación de la gente con la que uno habla, ¿no? Porque decir la gente, quién eres Sí. tú para decir quién es la gente? ¿Cachai? Pero yo por lo menos lo he escuchado harto y imagino que Jorge también. Igual entiendo que haya que obviar eso, pero más allá de eso, tú como alguien que tú dices también que participó de esto, de hecho se lo llevaron 11 veces los mismos carabineros. Una vez la PDI, Una vez la para que PDI, separemos claro, responsabilidades. claro. Sí, hablar un poco de jurisdicciones que estén claras, ¿no? Villegas, por ejemplo, dice en su programa de El Villegas, dice que esto fue clarísimamente orquestado y además en los primeros días esto fue un boom, fue un tema súper importante, fue como, wow, esto es
estamos en una guerrilla, así como casi que sacan el acento colombiano, esto es una guerrilla acá, estamos todos bajo este paradigma de las FARC, weón. O No, te sea, estáis perdiendo en este podcast. A le la faltó imitación eso. al tiro, Ricardo. Le faltó eso nomás, ¿cachai? Pero yo quiero entender, por lo menos de tu lado, que ahora yo en realidad no sabía que tú tenías experiencia con Carabineros y la PDI, pero ahora que lo sé, le voy a sacar jugo. Quiero saber qué tanto te parece a ti, o sea, ¿de qué dimensión fue ese factor? Esa cocción del estallido, ¿verdad? Porque si explotó fue porque hubo fuego, ¿verdad? Entonces, Como la articulación, dices tú. Como la claro, articulación, como cómo fue efectivamente eso? gente se coordinó para quemar el metro, para eso. Claro, sí, como qué tan real es eso y quiénes son esas personas, ¿verdad? O sea, es ¿Son que del Partido Comunista, verdad? Exclusivamente. ¿Quiénes son, no. O genuinamente? sea, lo que pasa es que, a ver, no quiero insultar a nadie. El, Dale, tranqui, pero, más. Dale, Dale tranqui. nomás, no, dale pero, nomás. no, no, pero Esto es que lo que empezó digo es, acá. ¿cómo se te podría ocurrir que eso fuera posible? Si es un tema como de imposibilidad. O sea, de Ya, verdad, sectores coordinados, dale lo mismo, si son del mismo partido, son una articulación, son una organización terrorista, son una, no sé, no tengo idea, los reptilianos, no sé. Cualquier organización, de verdad, ahora lo vemos, pero ex ante, hagamos el análisis parado, no en el 19 de octubre, hagamos dale, el dale. análisis parado en el 17, en el 16. De verdad daba, uno podría pensar que, ya compañeros, este es el momento, ahora sí, se están saltando 300 cabros Pinillú a las 11 de la mañana, 5 estaciones del metro. Ya, Así que ahora sí, activamos esto y funciona. claro. ¿Eso era? ¿Ese era el conflicto? No, pues. Es tan callampa, partido hablando de eso, es tan callampa el conflicto que da el origen a este estallido, que es muy obvio, ¿cachai? Que no es eso, que no hay posibilidad de articulación. Porque, a ver, gente con deseos de haber quemado el metro coordinadamente, de haber hecho saqueo y toda la cuestión, de haber puesto en jaque al gobierno en 48 horas, por supuesto que debe haber. O sea, no. Hay, Eso, obvio. Y están claro. organizados y tienen páginas web y son cabros libertarios y muchos de ellos están presos y son, a ver, no lo quiero decir en el Libertario. sentido. Libertario anarquista. Ah, No, ya, y ya. son, y más, y súmale también algunos sectores, qué sé yo, comunistas, y sectores sin militancia, se llama hoy en día los partidos políticos, en general lo que articulan es súper poco, son súper pocas las bases. Eso, sí, es Pero por verdad. supuesto que hay interés y hay ganas, pero las organizaciones que articulan, a ver, se llevaron detenido hace 2 semanas atrás de nuevo no me acuerdo el apellido, el Francisco del Solar, parece, y a la Mónica Caballero, que habían estado presos a su vez en Barcelona por haber puesto una bomba en la basílica, no sé cuánto, que habían sido absueltos del caso Bomba y todo. Acuérdate cuando articularon el caso Bombas en el primer gobierno de Piñera. Y todo lo que, o sea, cada vez que la policía genera, oye, mira, aquí desbaratamos una célula, es porque una célula que se prestaba a quemar un camión. O sea, los presos que hay, los detenidos que hay en el sur, acá en Santiago, es porque pusieron una bomba en la puerta del centro de jubilados y Montepiado de Gendarmería. Me acuerdo que fue uno de los atentados. Eso fue. O sea, y entonces un día para otro, otros que no conocemos, y que hasta el día de hoy pasó un año y no conocemos a ni uno, se articularon unas fuerzas así cubanas, venezolanas, rusas, vietnamitas, juntas, más la Liga de la Injusticia, no sé qué, y llegaron, o sea, es una imbecilidad, Ya. pero es una O sea, tú imbecilidad, lo ¿cachai? desacreditas ahí. O sea, hay Porque gente que se coordina, pero por supuesto que no es la mayoría. Eso siempre, siempre. pues, no, todo el tiempo. Pero ¿qué Claro. es lo que estamos analizando? O sea, estamos analizando que hay gente que quiere poner bombas todo el tiempo, obvio. Sí, Y pues, ponen obvio. bombas, como te digo, en un paradero de micro. Y ¡pup! Ya. Y cagó la paleta publicitaria. No salen Eso, obvio, todo el tiempo. Pero, a ver, estamos hablando de un fenómeno social heavy, ¿cachai? ¿No? Sí. Entonces, suponer que en el fondo hay como una coordinación, o sea, ¿por qué no después? ¿Por qué no antes? Es bien absurdo. Entonces, Sí. además, yo creo que el fenómeno social chileno, la misma razón que le dio origen, hay una metáfora que a mí me gusta harto, que la uso a propósito de lo que señalaba Jorge, de este trabajo que venimos realizando con un buen amigo, con Julio Pastel, amigo y colega, que estamos preparando un libro sobre rayados post 18 de octubre, ¿ya? Que lo elegimos un perímetro del centro los primeros días después del estallido, 3 semanas rigor después,
los primeros días de noviembre, y hicimos un registro completo de todas las fotografías, o sea, de todos los rayados que había. Bueno, en ese contexto, es un libro que esperamos que salga publicado en octubre, se llamará Alienígenas y Patipelados, el estallido social en los muros de Chile. Hay un rayado que a mí me encanta, un rayado que está muy repetido, que es el Evade, pero hay uno que yo encontré por ahí, que le tomé una fotografía, que dice Evade y trasciende. Entonces, hay una cosa que es súper interesante con el concepto de la evasión, que tiene dos lecturas. Una primera, con la idea de evasión, es que el evade, que está muy rayado, de las palabras más repetidas en los rayados post 18 de octubre, porque es la reivindicación como a la libertad, evade, sáltate el torniquete, ¿ah? Toda esa imagen así súper romantizada. Pero el evade primero tiene dos lecturas. Tiene esa lectura positiva, pero a su vez, la evasión es como lo que caracteriza a Piñera, como a los zorrones, como la evasión de los empresarios, ¿cachai? Que en fondo evadimos impuestos, evadimos no sé qué. Entonces, es raro porque la misma palabra, para la misma gente, en la misma frase casi, o en dos frases seguidas, uno lo puede ocupar en un sentido negativo y en un sentido positivo. Pero la otra idea que me parece más interesante incluso, es cómo se produce, o sea, ¿qué provoca la evasión? Les explico el ejemplo. El Transantiago tiene casi 14 años de existencia, poco más de 14 años, partió el 2006. Y durante todos estos años la evasión ha sido infinita, ¿ya? De hecho, yo miraba a propósito de este libro que estamos haciendo, entonces fui a buscar los datos numéricos de la evasión. No se los voy a decir en plata porque son números así como que se me olvidan, incluso en dólares. Pero según Aló, el Manuel José Ministerio... Sandón. Claro, pero según el Ministerio del Transporte, más o menos, dependiendo de las épocas, las evasiones siempre eran entre 400.000 y 650.000 pasajeros diarios, viajes que no se pagaban, o sea, 500.000 diarios, ¿ya? O sea, al año como 150 millones, o sea, en 15 años como 1.800 millones, multiplícate eso por lo que queráis, una cifra así ya, pero absurda, y ahí el de sangre del Estado, para pagar el negocio que tiene que rendir, ya. Claro. Esa evasión durante 14 años no provocó nada. En el sistema político no generó nada. A lo más, molestia, algunos, oh, estamos financiando mucho Transantiago, plata para las regiones, ley espejo. Nada. ¿Ya? ¿Por qué? Porque era una evasión individual. Es decir, como uno evade el Transantiago, se sube por atrás en la micro, se sube por delante, pero se hace el hueón, sigue de largo, pone la tarjeta VIP, suena 2 veces, sigue de largo, pone carita, ¿ya? Y trata que no lo pille un fiscalizador. Esa magnitud, 500.000 personas al día. ¿Ya? Pues bien, durante una semana, un grupo de 500 o 1.000 cabros espinilludos, que ni siquiera les afectaba a ellos el alza, saltaron los torniquetes, hicieron evasión y colapsó el sistema. La metáfora de la evasión individual versus la evasión colectiva es muy interesante, yo creo, de cómo ciertos fenómenos, cuando de repente se juntan, generan un caldo más explosivo. Y me parece que efectivamente eso es lo que pasó, y de alguna manera también te permite empezar a entender cómo los orígenes y cómo se produjo este estallido social. Sí, y bueno, obviamente ahí la idea como es ver si eso realmente está ligado, porque se hace esa acusación de que está ligado el Partido Comunista como el Partido Comunista. Dentro de ellos está una conversación de pararse a coordinar el tema de la quema de cientos y tantos estaciones de metro, pero entiendo que tú, por supuesto, lo disocias un poco. O sea, que existe, por supuesto, porque no va a existir, pero lo disocias un poco. Es Y que, o sea, lo que pasa antes es de que, eso... perdón, es que en realidad no tiene que ir con disociarlo, tiene que ir con obvio. O sea, es como obvio. Pero eso no implica que suceda, ¿cachai? Vale, O sea, sí, sí, porque no hay capacidad de articularlo. Es decir, claro. entonces Sí, es como está nada. bien. O sea, el problema de eso es la incapacidad de entender la magnitud del fenómeno. Y es por eso que yo Eso creo que sí, pues, algunos quedan abajo de la posibilidad de entender la magnitud de este fenómeno y por lo tanto ser parte, digamos, de la solución. Yo lo que sí, veo más pues, bien es eso. es como encerrarse. Y bueno, hablando también de esa gente que se encierra y que está encerrada, tenemos un caso reciente, ¿no? De Desbordes, que por lo menos se había hecho alusión este reordenamiento de la casa para reordenar el país. A él quedó bien encerradito, ¿no? Quedó en un ministerio que mucha voz no tiene generalmente, pero pensaban que eso iba a lograr callarlo un poco, alejarlo un poco de las cámaras, y hace poco habló también con el Mercurio, si no me equivoco,
diciendo que, dejando claras las cosas, que no porque yo haya salido, esta derecha social va a dejar de empujarse, y además se comparó a RN con el PP, si no me equivoco, con Angela Merkel, y dice que está bien que haya gente que sea como de mercado totalmente, pero él quiere un poco más de esa derecha social. ¿Qué te pareció a ti esa encerrona que le hicieron? ¿Te parece en un principio que fue una encerrona o que genuinamente querían cumplirle el sueño de ser ministro de Defensa? Y ¿qué pensáis tú de la clara ineficiencia de medida como para encerrarlo? No, yo no sé si es tan ineficiente, pero yo creo que había señales de desbordes que mostró sus buenos momentos como articulador político, pero que cuando tuvo que dar el salto para adelante no tuvo el piso, no tuvo el coraje, no tuvo la claridad, entonces reculó. O sea, a ver, desbordes fue por el lado de la derecha, habrían perdido igual, pero fue el primero que entreabrió la puerta de los relevantes, que entreabrió la puerta para el tema del 10%. Fue el primero. Y cuando tenía que capitalizar ese triunfo se echó para atrás. Po. Claro. Y eso en política no se hace. O sea, en política, salvo que, no sé, que tu rol sea ese, pero efectivamente alguien que ya, si bien partió como el negrito de Harvard, pero bueno, ya estaba arriba y efectivamente tenía un control importante de Renovación Nacional, creo que le faltó capacidad. Entonces, no implica que desaparezca, esto no es blanco-negro, digamos. Yo creo que la entrevista es una entrevista calculada, vamos a ver si responde Alaman, pensando que ahí está como el elemento crítico al interior del gabinete, pero me parece en todo caso un tema secundario, porque nuevamente la magnitud del cagazo es gigante, es decir, en esta cosa muy extraña que yo no me deja de sorprender, lo reconozco, no me deja de sorprender, que haya habido descuelgues del... A ver, yo creo que les pesó tanto a alguna gente derecha que con cero convicción, diputados me refiero, diputados y senadores, que se pasaron para votar el retiro del 10%, fue tanta la culpa judeo-cristiana acumulada en sus pobres almas, que algunos incluso empezaron a decir, ya, pero sabéis que parece que mejor vámonos al rechazo. Entonces ha habido descuelgues importantes que van al rechazo, y el rechazo no va a llegar al 20%. Entonces, ¿con qué juego vaya a quedar? Yo creo que hay una crisis política que la derecha, el gobierno, y la derecha, porque el gobierno ya terminó, pero la derecha yo creo que no tiene la magnitud, que es lo que puede pasar al día siguiente del plebiscito si efectivamente se sostienen números de esa envergadura, es decir, que está ahí bajo el 25%, que te da muy poco juego. Claro, efectivamente Desborde se sigue manteniendo en la prueba, pero en ese sentido ya él desaparece, por lo tanto, el efecto que él como líder puede generar en ese sector político, por ahora se desvanece, ¿ya? Claro. Independiente que haga algunos esfuerzos. La entrevista es un esfuerzo y tiene sus costos, me imagino. En la interna nada es fácil, pero es ministro de un gobierno que no existe. O sea, nosotros hacemos, yo lo dije en la presentación del seminario, y lo vamos a repetir por éxito masivo. Piñera pasa agosto. Esa pregunta, nosotros no podríamos haber hecho un seminario así hace un año atrás, ni en el gobierno de Bachelet, porque era una pregunta absurda, era tonta, ¿ya? Era cómica, pero mal, era un mal chiste. Era sediciosa si te ponís seria, y era estúpida, como pregunta si incluso tiene sentido del humor. Y hoy es una pregunta súper pertinente. No implica que el gobierno de Piñera no termine su mandato, pero que eso es altamente probable. Sí, Eso. esa igual puede ser una lectura sobre esa jugada de ajedrez que hizo Piñera o que hizo la Roulette, porque la Roulette ahí se sabe que está moviendo las piezas. Sí, podría ser que ordenó la casa, pero ahí de alguna manera se dio otra cosa que sería esa idea del rechazo, de que se encerró, o sea, se abrió a los políticos, pero no logró ver más allá. Esa podría ser una interpretación que la verdad es muy coherente. Pero incluso leyendo más entre líneas, por ejemplo, hace poco Tomás Moschetti subió uno de sus típicos videos, y Tomás Moschetti no un analista cualquiera, un hombre con redes, con experiencia, decía que la estrategia de Piñera era que claramente él sabía que no pasaba agosto, simbólicamente, que ya era un muerto caminante, pero sí él quería, para salvar su gobierno, entregar la banda presidencial a Lavín. O sea, esa lectura es como, chucha, la cagué ya, ¿cachai? Mi gobierno ya fue, pero voy a entregarle la banda presidencial a alguien de derecha. Entonces él decía, claro, ahí sacó a Desbordes y sacó a Alaman de la carrera presidencial, puso a Víctor Pérez, que todos creen que es un duro, pero como decía Mirko Macari, es un burócrata, o sea, tiene la silla
pegada en el cuerpo, o sea, él la hacía del Congreso, él. Entonces, ¿cómo te parece a ti esa lectura? ¿Te parece coherente? ¿Tú crees que esa es al menos la jugada que podría hacer Piñera para que no pase a la historia como el presidente que le entregó 2 veces el gobierno a la centroizquierda, o incluso ahora podría entregárselo al Frente Amplio? O sea, no es descabellado pensarlo. Entonces, ¿cómo ves tú ese análisis? ¿Realmente esa puede ser una jugada? O sea, ¿pudo haber sido Piñera más inteligente de lo que nosotros pensábamos? A mí me pasa siempre con eso. Yo acojo tu pregunta y creo que efectivamente abre un tema y uno puede responder y puede conversar. A mí me pasa igual que siento que, lo voy a decir así, como en términos de sensaciones. Pasa que cuando uno de repente lleva así como, ya nos quedamos media hora conversando de la movida, ya y uno puede conversar, si a uno le gusta la política, horas del cambio de gabinete, las piezas, la movida, qué hizo este, qué hizo aquel. Pero cada vez que uno lo hace, o al rato, pasa que yo me empiezo a sentir como tonto, ¿cachai? Porque en el fondo digo, ahí no hay nada de energía, ¿cachai? O sea, está todo pasando en otras partes, en otros lugares de la sociedad. No digo la sociedad organizada, en otros lugares, ¿cachai? Y en realidad lo que está pasando en el gobierno ya tiene muy poca energía, ¿cachai? De hecho, tiene tanta energía que la campaña de la prueba es horrible, no existe, y ahora sacaron un video hace un par de días que puede ser más estúpido, no entienden nada. Aparte hablando de la Carmen Frey, por el amor de Dios, la Carmen Frey, y salen ahí políticos con un par de ciudadanos, alguien con cara de diversidad, o sea, la típica wea, así como publicista segundo año, pero además con militancia en la Concertación. Y así todo, que la prueba va a ganar por sobre el 75%. Entonces, ¿por qué? ¿Porque hay una oposición articulada? No, porque sencillamente el gobierno se murió, ¿cachai? Porque de hecho en algunas encuestas que hay, hasta, digamos, la mitad de la gente de la derecha, que se siente identificada con la derecha, con lo poco que la gente se siente identificada con los sectores políticos, va a votar por el apruebo, como el 40-45% de los que se identifican, que dicen que se identifican con la derecha. Entonces, me pasa siempre esto, que estamos como en niveles distintos. Dicho eso, sí, yo creo que es, por supuesto que uno sí, bueno, si yo fuera Piñera, tengo que jugar, tengo que salir, levantarme los 2 días en la mañana y tratar de hacer política, hago mi cambio de gabinete. El tema es que depende de cualquier cosa menos de las habilidades políticas de esos políticos. Eso es lo que quiero decir. A ver, te lo planteo de la siguiente manera. Eh, Mañana se muere en la huelga de hambre el Machi Celestino Córdoba y se le puede armar una crisis de la gran puta. Y capaz que eso genere un par de efectos más, y el ministro del Interior, que es un burócrata, como tú decís, por lo tanto, alguien que está hecho para básicamente navegar, tranquilo, para que no se maten algunos, me refiero políticamente dentro del gabinete, capaz que incluso estén las condiciones para sacarlo en 1 o 2 meses más. O sea, ese es el nivel de intensidad. Mira, un hecho que no tiene que ver específicamente con el gobierno, porque insisto, no hay que hacer el análisis solo mirando el gobierno, hay que hacer el análisis viendo las interesantes cosas complejas y contradictorias que están pasando a nivel social. La semana antepasada, medida cautelar para el violador Martín Pradena, y el juez lo manda a la casa en vez de mandarlo a la capacha para un violador en serie, prácticamente, si se comprueban la mitad de los delitos de lo que lo acusan. Y quedan 48 horas heavy. En toque de queda hubo 1000 mujeres detenidas o personas detenidas ese día en la noche, porque hubo manifestaciones relevantes para estar bajo tutela militar, con toque de queda, que es otro temita, toque de queda. Uno lo naturaliza. El otro día hablábamos con un amigo argentino y decía, ¿qué? ¿Están toque de queda? ¿Están locos? Bueno, sí, estamos locos, porque permitimos el toque de queda. De hecho, Mayor prometió para los próximos días una estadística de la cantidad de países del mundo que en este tiempo de pandemia y por cuántos días, por cuánto tiempo han utilizado el toque de queda. Y no me extrañaría que estuviéramos en el top 1 mundial. Así de extraños somos. Y suponemos que nosotros no somos un país autoritario. Esa es la parte interesante. Bueno. Por algo nos Y tienen que conocer. se arma una zorra gigante con esta cuestión, y tal como yo, de hecho lo comentaba, lo conversamos en el podcast nuestro, yo decía, ¿y es por una medida cautelar? O sea, se armaron movilizaciones durante 48 horas hasta que la Corte de Apelaciones, de manera sensata, 2 días después, revierte la decisión y lo manda a prisión preventiva, si no es más que eso. Sí. A prisión preventiva, un buen acusado de violación, con todo lo que implica además el suicidio bastante inducido por el entorno, digamos, de Antonia Barra, digo, por una medida cautelar. Entonces, ¿quién estuvo detrás de esas movilizaciones de Arica Punta Arenas? Ya no fue el Partido Comunista. ¿Quién fue el Partido Feminista? ¿Quiénes se organizaron? Nadie, huevón, porque hay energía.
Sí, mira, Eso es lo que, mira, eso responde al tema de Villegas y otros pelafustanes de la plaza que en algún momento decidieron dejar de pensar, porque los auspiciadores que tienen, chachita y todo, pero eso es lo que le piden, que no piensen, y ahí dejaron, porque Villegas no es tonto, pero prefieren pensar siempre en la articulación. De verdad, porque uno tendrá que decir, bueno, pero se estaba discutiendo una medida cautelar y hubo movilizaciones a las pocas horas de Arica a Punta Arenas. Hubo 1000 mujeres detenidas ese día en la noche, en toque de queda, por estar caceroleando e indignadas por la medida cautelar de Martín Pradena. Sí, eso está pasando. Entonces, cuando tú miras ese tipo de energía, en esos temas, en esos ámbitos, la energía que se despliega con el retiro del 10%, la indignación que le da a la gente que venga un ministro o una ministra y le diga no se compren el plasma, porque eso toca una fibra así como, ¿qué mierda te crees? Entonces, esas son, yo creo, las cosas, las intensidades sociales que están pasando. Y por supuesto el gobierno hace lo que puede para sobrevivir, pero yo creo que hay tan poca energía ahí que, que nada, que es medio irrelevante. sí, Darío, yo creo que es muy cierto que hay mucha energía. Yo creo que cualquier sociólogo como tú que estudia el tema claramente ve ahí en ese análisis social un cúmulo de rabia, de malestar que está ahí. Pero uno tendría que hacerse la pregunta ahí de cómo canalizar esa energía, porque si uno se queda en la constatación de que existe energía, esa energía puede explotar y al final se va todo a la mierda. O sea, entonces, lo que yo quiero meter con esta idea de la energía es, si tú crees que la energía es tan potente que prácticamente la política, como el arte de canalizar malestares, canalizar demandas, canalizar toda esta energía, puede realmente de alguna manera minorarse o canalizarse a través del proceso constituyente, porque si la energía es tan grande que nadie la puede controlar, un proceso constituyente, que es un hecho político en sí mismo, un hecho que constituye una organización política, ¿va a poder canalizar esto? ¿O cuál es la solución? ¿Cómo lo veo? ¿Puede haber realmente deliberación democrática, racional, en un proceso constituyente que logre de alguna manera que esta energía la lleve por un camino que termine en algo institucional? Porque si las instituciones no funcionan, ¿cómo manejamos nuestra vida en común? Entonces, ¿cuál es tu reflexión respecto a eso? O sea, mi reflexión es que tiene que salir el presidente. Esa es mi reflexión, así como queréis un atisbo de solución en el sistema político, la renuncia al presidente. Yo creo que eso es importante, yo creo que le puede potencialmente hacer muy bien a Chile. Y no es que quedaría una cagada, si para eso hay mecanismos de sucesión, si para el fin del gobierno de Piñera, desde el punto de vista así como de los tiempos clásicos, no queda tanto. Desde el punto de vista de este carajo de pandemia y de lo que fue el estallido social, que es una eternidad, o sea, cada semana es una nueva crisis para Piñera, digamos, una posibilidad de que todo sea peor, que todo sea peor, ¿ya? Ahora, y lo explico con un solo ejemplo, para que veáis que no es antojadizo, porque ahí nuevamente el tema de la incapacidad de algunos actores políticos. Yo creo que lo de Piñera es especial y es patológico. O sea, además hay variables, y eso en la historia, cuando uno ve la historia, bueno, hay elementos. Po. O sea, no es que Hitler explica el nazismo, pero hay que decir que tenía algunos elementos, digamos, personales que también le dan cierta magnitud al líder, ¿ya? Y a la capacidad de llevar a un país a un sentido común a otro. Todo lo que se ha visto, la fotito en Plaza Italia de Piñera, en fin, todo lo que tú queráis, pero vamos a lo último. Cuenta pública, callampa, cuenta pública. Él sabe, porque además optan por este diseño interesante, si fuera permanente, de subir a la web horas antes el discurso presidencial que él va a leer, por lo tanto, todos lo podemos ir siguiendo, así lo hicieron, todo el mundo, el que quería, digamos, los lateros que no interesa esto, uno lo podía ir siguiendo, y la única puta palabra que omite es perdón, es pedir disculpa. El párrafo, que supongo que él lo visa, porque es relevante, que es la oportunidad además donde los presidentes tienen esa cosa, ¿ah? El perdón pronunciado un poco un presidente siempre siempre es interesante, tiene una capacidad de movilizar. Yo creo que efectivamente la figura de Piñera ya está muy muerta. Bueno, pero no importa, ya, pero sigue siendo presidente, que juegue. Y no quiere jugar. O sea, la única cosa relevante que podía tener ese discurso, él la transforma en otro autogol. Entonces, cuando tú miras ahí para atrás y te cuento 15 errores relevantes desde el punto de vista simbólico, de la conducción política, de meterle solidez institucional al cargo del presidente de la República, y todos los tira, los hace autogoles, va perdiendo 15-0, puros autogoles de él.
tú decís, yo creo que aquí no hay más. Ahora, ¿puede seguir siendo presidente? Sí, pues sí hay cierta inercia, pero es porque hay inercia. Chile es un país muy raro. O sea, cuando tengamos a datos, cuando tengamos a la vista los datos, por ejemplo, lo que te digo de cuántos países en el mundo están con toques de queda prolongados, y veamos que es Chile, número uno. Parece que somos especiales. Ya. ¿Cachai? Entonces, uno tiende a naturalizar, uno dice, bueno, pero igual, a ver, ya, Darío, te entiendo tu hipótesis. Muy creativa tu hipótesis, sociólogo, respecto a la renuncia de Piñera, pero obvio que no puede renunciar, pues si estamos, o sea, imagínate el desastre que quedaría. No, bueno, si el desastre es que siga. Y no porque yo sea de izquierda, él sea de derecha. Es porque no da para más. Dicho esto, eso solo, a mi juicio, tiene sentido porque podría reconducir esto para algo distinto. O sea, por ejemplo, la variable territorial, yo el otro día se lo escuchaba, o sea, yo también lo he planteado, viví 15 años en Calama, entonces me volví hace 3 años a Santiago, entonces tengo todavía, yo creo, bastante mi mirada y mi corazoncito mirando desde el norte, ya no... y obviamente después de vivir 15 años en un lugar como Calama, tú empezás a mirar que efectivamente hay un centralismo asfixiante, que antes de repente no te das cuenta, ¿ah? Desde lo simbólico hasta lo institucional. Entonces, se lo escuchaba a Hugo Herrera, pensador de derecha, se lo escuchaba porque él lo articula y lo pone así como bien en primer lugar, el tema de la necesidad, digamos, de no solamente del federalismo, por ejemplo, o parlamentarismo como perdón, quiero decir, no solo el parlamentarismo como una opción de salir de este presidencialismo que puede ser bien asfixiante, sino que hay que incorporar variables territoriales, claves, pero de verdad, ¿cachai? ¿Cuáles son las macrozonas que necesita Chile? ¿Cómo esas zonas pueden tener autogobierno? Eso podría, por ejemplo, meter en el paquete todo el tema del conflicto chileno-mapuche, por ejemplo. Entonces, hay que mirar más allá de lo tradicional, de lo evidente. Efectivamente, yo tengo un corazoncito y quisiera que el próximo presidente o presidenta en cualquier escenario sea ojalá alguien lo más cercano a la izquierda, ¿ya? Y lo más alejado a la derecha. Ya, pero eso da lo mismo. Porque además una discusión esa bien irrelevante para la mayoría de la gente. No le hace mucho sentido. Pero si de verdad van a estirar el chicle, porque puede suceder, si igual tienen control de las armas, en fin, de toda la cuestión, y nadie se da cuenta que estamos en un delirio, ¿ah? Que estamos como el rey desnudo, pensando que hay todavía un presidente en forma, que tiene ministros en forma, que tienen conflictos en forma, y que con eso entonces va a llegar a marzo del 2022 para entregarle la banda a alguien, eso puede suceder. La pregunta es que si eso nos sigue hipotecando el problema. Y si el próximo presidente es Lavín, o es Jadwe, o es quien sea, ¿cachai? ¿Qué? ¿Lo resuelve? Llegamos, ahora parte todo de cero. No. ¿Qué va a pasar? O sea, ya, ok, listo. Lavín puede ser presidente, yo estoy de acuerdo. Yo creo eso. Yo creo eso es posible, que es parte de la luguridad, pero sí es posible. Se ha movido con gran habilidad. Ya la televisión perdió todas las formas. O sea, efectivamente ahí hay una reacción que es interesante visualizar en los grandes empresarios, en los dueños, ¿cachai? En el canal nacional, o sea, se pierden ciertas como cosas que antes igual guardaban más la forma, ahora no. Da lo mismo, igual el tema no importa, Lavín es el experto. Ya, ok. Estamos en la República Bananera, ya, si eso ya pasó, ya perdimos. Ahora, después no creamos que este es un país serio, porque cuando hace una semana atrás literalmente invitan a Lavín, ya no me acuerdo a cuál canal, pero el matinal, a explicar cómo se retira el 10%, el alcalde de la comuna de Las Condes, como panelista invitado para explicar el proceso, a qué número llamar, la página de la superintendencia para retirar el 10%, es porque después no vengan a hablar de Venezuela, ¿cachai? ¿No? No, sí. O sea, Chávez, pues, weón, era un weón así flemático, anglo, súbdito de la reina, al lado de lo que estamos viendo en la política. Pero nosotros, el Ricardo, el Jorge, el Darío en general, no tendemos a darnos cuenta de eso. Ojo, tendemos a normalizar mucho lo que sucede. Solo termino con la idea del presidencialismo. El gobierno de Bachelet el segundo gobierno de Bachelet duró 11 meses, desde marzo del 2014 hasta febrero del 2015. Cae el caso Cabal, se acabó el gobierno de Bachelet. El resto fue ya, así, vegetal. El gobierno de Piñera parte en marzo del 2018, se acaba el 18 de octubre del 2019. Y de ahí, y peor, porque efectivamente con espasmo y toda la cuestión. Bueno, algo nos está diciendo de que hay una forma de entender el poder y de articular el debate político que está en crisis. Y que hay que pensarlo, porque efectivamente yo soy de los enamorados de la política. Sin política hay guerra. Eso es. Entonces,
pero que la cosa está severa, está severa. Y suponer que solamente hay que estirar el chicle para tratar de llegar a la transición, es como, ya, ¿y de qué te sirve? No, pero por lo menos no se interrumpió, pues se cumplió ya, o sea, porque si alguien me dice, no, mira, tengo la bolita de cristal, si llegamos a marzo y hay sucesión, el próximo presidente parte como parten todos los presidentes, bien, tranquilo, Claro, tiene un año celebrando, bueno. todo bien. No lo creo, no lo creo. Pero ahí traes a colación un tema súper interesante que es el de este filtro que parece casi inexistente de quienes, o no, no inexistente, sino es que sí, de hecho inexistente, o sea, ya es claramente son los que van a ir al matinal, quizás varía en uno más si es que uno se cae, pero es solamente los usual suspects, como se dice. Em, es claro que estas personalidades que introducen estos matinales en cierto grado pueden llegar a preocupar a algunos, ¿verdad? Y a imaginarse quiénes van a ser los que van a dar la cara en el momento de que, como tú bien dices, se dé la probabilidad alta de que gane el apruebo, ¿verdad? Entonces ahí, tú siendo asesor de Mayol, nosotros yo no sé si nos podemos ir de acá sin preguntarte, No soy asesor. bueno, pero fuiste asesor en Trabajé en algún su momento. campaña, Fuiste, sí. bueno, fuiste asesor en algún momento y se te tildó de asesor en varias partes. Tanto invento. Ahí de su lado, quizás nos puedes decir si vas a hablar con él de su campaña también para la Constitución, para la constituyente. No, no hay ni una posibilidad que Alberto sea candidato. O sea, lo tiene que Ya, decidir él, es su tema, pero es que es como... A ver, yo entiendo que desde afuera uno pueda pensar como esas cosas, pero a ver, si Alberto nunca ni siquiera había votado antes cuando asumió la precandidatura presidencial por el Frente Amplio. Entonces, en realidad, más bien ahí está el momento de anormalidad. El resto es un académico, un pensador que le gusta meterse en los temas, pero es un intelectual, no, ya. No, no hay hay ni una otro no. posibilidad. No, Bueno, está bien. No, me aparte que no, un sería desastre. O tremendo sea, cacho, sí, sería tremendo cacho. nada peor que ser candidato en este minuto, cualquier cosa, por amor de Dios, hay que ser realmente un espíritu masoquista, ¿no? Sí, tiene que haber algo de masoquismo ahí. Sí, yo Oye, creo. pero y ya esa última elección como más grande que se ve, estos personajes de Jadwe, el personaje de José Antonio Kast se ven como claras candidaturas. O sea, Jadwe dice, yo estaría disponible para ser presidente, pero ¿a quién vamos a engañar? O sea, dudamos mucho que no lo vaya a hacer. Entonces, ¿cómo ves tú esa posibilidad de que haya un presidente comunista agarrado muchísimo vuelo al final, Sí, yo lo por redes creo. sociales y todas esas cosas? Sí. ¿Lo crees probable? A ver, primero una aclaración. Yo soy bien amigo de Daniel, ¿Ya? para transparentar, porque uno no le Claro, piden a uno sinceridad completa cuando uno claro, se refiere a sus buenos amigos. Yo en para eso, citar fuentes, citar fuentes. y lo digo, digamos, no tengo ni un problema. ¿Ya? Eh, no, yo creo muy difícil a ver, voy a hacer una cosa así como esquemática, igual en tiempos de transformaciones importantes. Creo muy difícil que un militante comunista, que además efectivamente lo señala permanentemente, se identifica permanentemente, defiende permanentemente todas las actuaciones del Partido Comunista, por lo tanto está muy en su ADN, pueda ser presidente. Creo que hay un anticomunismo a la base que además que es bien global, es bien mundial, digamos, ¿ya? O sea, además de las diferencias racionales, incluso hay otro nivel así como... O sea, porque alguien voy a decirlo así, un candidato al Frente Amplio podría ser, para ponerle un esquema muy clásico, así como si pusiéramos un eje izquierda-derecha, así lineal, ¿ya? Más ¿Vale? de izquierda, menos de izquierda, más de centro, en fin, no sé qué. Podríamos poner a dos actores políticos en el mismo nivel, de 0 a 100 están en el 94 de izquierda. Está Jadwe, 94 izquierda, y hay otro, pero este es más joven y es del movimiento Tres Pingüinos y pertenece al Frente Amplio. Y le ha ido bien porque es alcalde de la Quinta de Tilcoco y le ha ido súper bien en su gestión y de repente como que haya. Es más probable que él pueda ser presidente que alguien que está con el mismo programa, con las mismas ideas, pero que se dice comunista. O sea, ahí hay evidentemente un anticomunismo que ya no es solamente político, racional, sino que tiene que ver con una cierta... Es así, pues los comunistas se comen a las guaguas y eso como que está instalado en cierto imaginario. Claro. Y además que el Dicho, compañero Hugo no lo ayuda mucho el compañero Hugo. bueno, es que lo que pasó esta semana, claro, fue brutal. Y yo creo que eso muestra porque, a ver, yo fui parte, en el último podcast en La Cosa Nostra le sacamos la cresta a Hugo, de hecho le pusimos, lo titulamos. Y además es divertido eso porque este es como el chiste, ese chiste, yo lo leí en Condorito, pero tiene otras versiones que
que le contáis a una persona, decía, oye, iba con la calle caminando, había 3 tipos sacándole la cresta, un weón, lo tenían casi muerto, entre los 3 le pegaban. Oye, ¿y tú qué hiciste? Bueno, me metí, po. En serio, sí, me metí, entre los 4 le sacamos la cresta. Ya, esa cosa, yo fui como parte de eso. No porque a Hugo, que también lo conozco y lo encuentro una bellísima persona, un tipo súper interesante, de una trayectoria, a mí me parece muy, muy comprometido, un tipo, en fin, asumen sus costos y todo, pero ahí es donde viene el problema, po, porque no entienden cómo es la cosa nomás, po, en ese nivel. Es decir, yo no me cabe ninguna duda que efectivamente a gente como Hugo Gutiérrez, lo mismo que Daniel Jadwe, permanentemente los hostigan. Eso pasa en general con la gente de izquierda y toda la cuestión. O sea, me pasaba a mí como un dirigente de izquierda en Calama, siendo un pinche concejal, en cierta magnitud, algunas veces me pasaba. Entonces, seguro, bueno, pero esas son las reglas del juego. Sabemos que es así. Entonces, efectivamente, lo que hace Hugo Gutiérrez le pega, no sé si en la línea de flotación a Daniel, pero justo en la semana en que Jadwe, porque viene hace tiempo subiendo, pero en las últimas semanas vio una cosa que es distinta, que es esta cosa que muchas encuestadoras empiezan a hablar como de esta especie como de empate técnico, en generar un poquito más a favor de Lavín en la carrera presidencial. Y eso te da mucho, eso te sirve mucho. Y de hecho eso permitía que se fuera como sacando un poco este traje comunista, no porque él abjurara del comunismo, sino porque, entonces estos dos son los que compiten. Yo creo que tenía una opción de crecer harto, harto más de lo probable, entre otras cosas, por la ausencia total de liderazgos presidenciales razonables en el mundo del centro y de la izquierda. Pero evidentemente este tipo de cuestiones marcan una cosa que, o sea, es como una pura señal nomás, porque como las de Hugo va a haber varias cosas más, yo creo, en las cuales yo dificulto que Daniel tenga la capacidad de sortearlas con éxito. Por ejemplo, no guardarse opiniones favorables o al menos comprensivas respecto a Venezuela, poner en muchos de sus temas relevantes el tema de Israel y Palestina, que yo creo que hay un genocidio israelí. Bueno, pero si ese es un tema que te moviliza tanto, es medio complejo porque un periodista en un debate te hace una pregunta así pesadita, ¿ah? Llega con un gorrito del Mossad y listo, y te descontrola. Y fuiste. Claro. Así que yo lo veo bien difícil. Ahora, es política y Daniel ha demostrado una enorme capacidad, eh, pero, pero nuevamente, siempre en política, mira, si el ejemplo con Lavín es muy notable, ha cejado de la farmacia popular, ha cejado de la óptica popular, hace la inmobiliaria popular, ¿cierto? Y cuando hace la inmobiliaria popular, Lavín lo mira y dice, a ver, weón, y se va, literalmente, eso fue hace como 1 año y medio, 2 años, y se va a meter a Recoleta, lo va a visitar, lo alaba, dice lo mejor de él, y le dice, qué buena idea. Y lo dice públicamente, la idea es de él, te la voy a copiar. Bueno, los dos ganan. El tema es que Lavín lo que hace es hacer algo poco obvio para alguien de derecha, alcalde de Las Condes. Va y dice, vamos a hacer esta cuestión aquí en la Rotonda Colón. Y entonces lo que hace es genera rechazo de habitantes de ahí y gana amor a raudales porque un hombre de derecha, alcalde de Las Condes, hace aquello que no es obvio. Entonces él suma, Muy suma, inteligente suma. esa jugada. Sí. Maravillosa. Eso es una mexicana. O sea, se quedó con la plata y con la droga. Sí, Y le dijo gracias. Ahí. Y Jadwe se quedó con los cariños, los aplausos, pero Jadwe en esas cosas que hace, aunque la está haciendo súper bien, crece y por eso está tan alto. O sea, de verdad, igual que un tipo comunista esté con un 12% de mención espontánea, 14%, es una brutalidad, es muchísimo. Habla de el magnífico político y gestor que es. Daniel yo lo conozco, de verdad, de hecho, lo conozco íntimamente, es un monstruo. Es de un nivel de eficiencia, de claridad de concepto, fantástico, pero es un comunista. Entonces, de alguna manera lo que hace, mucha gente dice, qué bueno, pero me resulta obvio un comunista. Por lo tanto, cuando después ese alcalde quiera hacer un salto mayor, es probable que esa misma persona que valore la farmacia popular diga, sí, me gusta la farmacia popular, pero quizás prefiero que lo encabece este otro, que lo veo más moderado, más tranquilo, más distinto, menos come guagua. ¿Cachai? Sí, oye, igual, obviamente, Brigio que seas cercano a él, pues así como yo preguntándote, quizá venía muy de cerca el comentario, pero fuiste sincero al respecto y lo viste como Siempre algo sincero, en no hay me problema. gusta. Y así, pues nosotros, esa es un poco la idea. Perdona, con Daniel, lo que pasa es que yo viví en Calama 15 años y Daniel asesoró, fue el arquitecto de parte del proceso de traslado, el arquitecto
de parte de un sindicato minero, del sindicato de supervisores, en el proceso de construcción de casa. Entonces él trabajó en Calama durante 7 años. Viajaba 2, 3 días a la semana, se iba los martes en la mañana, llegaba a Calama y se iba hasta el jueves. Y yo trabajaba en ese mismo sindicato, entonces compartíamos oficina. Entonces, cuando nos fuimos a la sede, nos dijeron ya, ustedes dos comparten esa oficina. Entonces, con Daniel, además ya nos conocíamos, nos queremos harto, entonces, ya, ¿cómo ponemos nuestros escritorios? Unos escritorios viejos, unos computadores ordinarios. Entonces, no sabíamos si los poníamos así, contra la muralla. Al final decidimos ponerlos enfrentados, pero con el monitor que nos tapara la cara. Entonces, cuando andábamos así más en buena, corríamos un poco el monitor y nos veíamos más. Y cuando andábamos más enojados, corríamos el monitor y nos tapábamos. Entonces, bueno, lo conozco en ese espacio, lo adoro, es una bellísima persona, es un güey muy lindo, además muy, muy sano, nos burlamos siempre de él porque no toma, no fuma. Le decíamos, no baila apretado, él decía, no, sí bailo apretado. Pero es muy simpático, muy genial, y como estudió sociología y arquitectura, es muy bueno, fantástico, o sea, tiene una mirada de mundo. Esperemos que no corra el monitor, po, después de la... Sí, desde que me salí el partido lo hemos hablado menos. Sí. Uy, Es verdad, sí, es pero verdad. está Sí, bien. sí, sí, Bueno, sí. está bien. Son Él, cosas es- que él es- pasan. él es así en eso, es bien comunista. Eso sí, ¿para qué te voy a mentir? Es bien comunista. Si algo Mucho podemos más que yo, saber. mucho más que yo. Oye, y bueno, nosotros acá en La Firme generalmente hacemos una última pregunta en la que a la persona que invitamos le decimos que nomine a alguien. O sea, nosotros igual somos un poco críticos de lo rápido que es esta como toma de decisiones, esta toma de decisiones de redes sociales, pero igual caemos en la indulgencia de el nomina a alguien, ¿cachai? Entonces, queremos saber Pero a quién. nominarlo ¿para qué? Esa es una buena pregunta. Nominarlo para sentarse acá con nosotros, hablar un rato, que venga a conversar un ratito nomás y que nos cuente un Invitar a alguien poco. para que ustedes lo puedan invitar al podcast. Claro. Claro, quizá puede ser un amigo cercano de la BIM para que también lo critique y le corra el monitor, quién sabe. Bueno, a mí la BIM me encanta. De hecho, a mí me agarran pachuleteo siempre, porque yo soy muy seguidor de la carrera de Lavín desde la elección presidencial del 99. Me pareció que su elección, su casi elección, fue brillante y que ha sido, o sea, el cosismo, que siempre lo vimos como una estupidez, tiene una segunda lectura, me parece interesante. Y además fue el que de alguna manera le puso pantalones largos al trabajo municipal, ¿ya? Y eso es interesante. Sí, lo admiro harto, no votaría jamás por él, digamos, pero me parece justamente interesante porque, o sea, pero jamás, de los jamás. Sí, pero para que pudieran invitar, chuta, no sé. De A un amigo repente, ¿sabéis cercano qué? De repente que alguien, te caiga de bien. repente, bueno, no sé si eso les da juego, pero de repente alguien más fuera del mundo político. Sí, perfecto. Sí, quizás como el mundo, de repente como de la cultura, ¿cachai? O de algún, no digo un artista necesariamente, pero alguien que esté mirando quizás en otra frecuencia. Tendría que pensarlo, fíjate. No. Ya, Se los tuiteo, se los tuiteo. se ¿Quién los podría tuiteo. ser? Ya, ¿Quién bacán. podría ser? Bueno, a ver, espérate, dame un segundo. Bueno, de la derecha Hugo Herrera, yo creo que es muy power Ya. su visión, tiene mucha capacidad de diálogo, porque tiene alta capacidad autocrítica. Un tremendo músico, Eh, aparte. ah, sí, de músicos no sé en realidad. Sí. No, que ahí son Alberto, todos de ¿no? izquierda. Po. ¿Ah? Alberto Alberto. Plaza. No, pero está bien, alguien de izquierda. No pasa nada si es de izquierda. Alberto. No, está Alberto Mayor. sobrevendido. Está sobrevendido Está mayor, ya lo tenemos sobrevendido. sobrevendido. Eh, No sé, fíjate. Está bien, queda por nominar entonces ahí Me en las parece, redes. me Vale, parece. entonces, bueno, mira, obviamente nosotros te damos muchísimas gracias por sentarte acá, a hablar harto rato con nosotros sobre los temas que están aquí más importantes y más cercanos a nosotros. Obviamente, como nosotros siempre decimos acá, la idea es escucharnos. Obviamente tú eres de izquierda y no tienes ningún resguardo al respecto, tampoco carné, pero eso da lo mismo, es secundario. Eh, eh, y eso es algo que nosotros acogemos. Queremos tener gente que esté de izquierda, que sea de derecha, que sean artistas, que sea lo que sea, de todo tipo de personas y que hablemos un poco para entendernos sin esta idea de criticarnos tan fuertemente, sino ser algo bastante constructivo. Entonces, en ese sentido, te doy harto las gracias porque ha sido bastante enriquecedor. Ya se me ocurrió.
Ya se me ocurrió. Salió nominado. Es que mira, no sé, déjenlo Bueno. un minuto. Es un muy buen amigo de hace muchos años, con el cual también hacemos una pequeña conversación más chiquitita, y que es un dirigente sindical que tuvo un momento de mucha intensidad en Chile y que cambió, yo creo, de manera bien definitiva la manera en que se relaciona con el subcontrato, que es el Cristian Cuevas, dirigente de los contratistas del cobre, en este tiempo más piola, más de bajada, si uno quiere, pero es un dirigente que sabe mucho porque en la acción sindical es muy interesante también todo el tema del uso de la violencia, de la presión, de la negociación, de la capacidad de construir. Yo soy un convencido que una cosa muy clave para la sociedad en general es que existan, que los hombres, que las mujeres se puedan organizar bien, que se puedan defender, que tengan voz. Y los sindicatos yo creo que son una pata muy poco sexy. Los sindicatos están muy desprestigiados en Chile, casi no existen, ¿no? Pero creo que le hace pésimo a todos. ¿Ah? Incluso algunas empresas después empiezan a aprender que de repente es mejor tener un buen sindicato fuerte, que te sentáis, entre comillas, más o menos de tú a tú, a que la cosa de repente sea estallido social. Yo creo que algunos han ido aprendiendo. Así que Cristian Cueva puede ser un tema poco sexy lo sindical, pero tiene harta mirada. Además que No, es él fue dirigente de los contratistas del cobre, dirigente de casi 35.000 trabajadores de subcontrato en un mundo tan machista, misógino y homofóbico como el minero, y era el presidente de la confederación siendo homosexual. Es decir, wow, hay que tener realmente mucha valentía y mucha claridad para poder dirigir eso así, y lo hizo muy bien. Claro. Oye, a nosotros nos interesa hablar con todos, esa es nuestra idea. Está buena. Entonces, Felicitaciones, muchachos. Eso mismo, bueno, de la firma entonces, yo fui Ricardo García, acá con Jorge Castillo, y hoy tuvimos la suerte de conversar un rato con Darío Quiroga. Te volvemos a dar las gracias, le damos las gracias a la gente también que está escuchando, que nos deje sus ideas, sus comentarios, preguntas, insultos, lo que sea. Y vamos a ver si, bueno, tú ya me hiciste la introducción de Cristian Cuevas, así que queda con pegarla nomás al principio del video. Está perfecto. Ya pues, Listo, entonces, que estén bien, gracias. Gracias. Suerte con los seminarios. Y estamos hablando. Vale, sí, importante. Chao.